Expediente parlamentario número 64-004/2023. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Asamblea Legislativa. A la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos le fue turnado el expediente parlamentario número 64-004/2023, el cual contiene el oficio despacho, G, Segov, 014, 23, de fecha 15 de enero del año en curso, suscrito por la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y por el licenciado Sergio González Hernández, secretario de Gobierno respectivamente, mediante el cual remite a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, misma que tiene el carácter de iniciativa preferente. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva por cuanto hace el desahogo de los turnos correspondientes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción primera, 78, 81 y 82, fracción vigésima, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción vigésima, 38, fracciones primera, cuarta y séptima, 57, fracción tercera, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en los siguientes resultados. 1. Con el oficio citado al inicio de este dictamen, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora constitucional del Estado de Tlaxcala, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa por la que se expide la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, misma que tiene el carácter de preferente y de acuerdo al contenido en la exposición de motivos, se justifica su necesaria, obvia y urgente aprobación. 2. En sesión ordinaria de pleno de esta soberanía, celebrada el pasado 17 de enero de la presente anualidad, por instrucciones de la presidencia de la mesa directiva, se turnó a esta comisión la iniciativa presentada con el oficio de mérito para su estudio y dictamen correspondiente, radicándose con el número de expediente parlamentario 64-004/2023. 3. En la iniciativa con proyecto de decreto presentado ante esta soberanía, la titular del Poder Ejecutivo Estatal esencialmente justifica la viabilidad de la reforma planteada por los siguientes razonamientos. Que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se establecieron los ejes por el bien de todos, primero los pobres, y no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, los cuales tienen como propósito regenerar la ética a través del ejercicio de un gobierno austero, honesto, transparente, incluyente, apegado a los principios de legalidad y el apoyo a la población en situación de vulnerabilidad. Asimismo, establece que los recursos destinados para la operación de los programas sociales provendrán de lo que se ahorre con el combate a la corrupción. Por lo que, en una alineación a los ejes indicados de política y gobierno impulsado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se estableció en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 como misión el construir un gobierno cercano con visión extendida, comprometido y de resultados, transparente y de rendición de cuentas, de cero tolerancia a la corrupción y sensible a las necesidades sociales, a través de acciones que promuevan el empleo, a fin de que su gente disfrute de una vida digna y segura, moderna y en unidad, así como de la felicidad de las personas y sus familias, a través del aumento de su bienestar, de las oportunidades de empleo, de los ingresos, así como de la convivencia pacífica y civilizada. Señalando como estrategia política, 1, Estado de Derecho y democracia participativa. 3, regenerar la ética de la sociedad. La regeneración ética es un ejemplo de un ejercicio de gobierno honesto, transparente, respetuoso de las libertades y sensible a las necesidades de la ciudadanía. La regeneración ética se traducirá en la opción preponderante por los métodos pacíficos y la confianza previa en el buen comportamiento de las personas. Por lo anterior, se expone la expedición de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, cuyo objeto será regular la administración y destino de los bienes activos y empresas que a continuación se enuncian. Los asegurados y decomisados en los procedimientos penales. Los recibidos en donación en pago para cubrir toda clase de créditos a favor del gobierno del Estado. Los bienes que sean abandonados a favor del gobierno del Estado. Los sujetos a los procedimientos establecidos en la legislación fiscal estatal
o en otros ordenamientos jurídicos que puedan ser vendidos, destruidos, donados o asignados en virtud de ser inflamables, fungibles, perecederos, de fácil descomposición o deterioro, de mantenimiento o conservación de alta especialización. Se trata de animales vivos y vehículos, o cuya administración resulte incosteable para el Estado. Los que pasen al físico estatal, los títulos, valores, activos y demás derechos que sean susceptibles de enajenación cuando así se disponga por las autoridades competentes. Los bienes desincorporados del régimen de dominio público del Estado y los que constituyan el patrimonio de las entidades paraestatales. De aquellos que se haya declarado la extinción de dominio a través de sentencia definitiva o bien sobre los cuales se hayan determinado su aseguramiento. Las empresas que hayan sido transferidas al Instituto Tlaxcalteca para devolver al pueblo lo robado y este haya aceptado el cargo de liquidador o responsable del proceso de desincorporación, liquidación o extinción y reciba recursos para la consecución de su encargo. Cualquier bien que reciban los órganos y organismos públicos de manera gratuita de un particular con motivo del ejercicio de sus funciones, siempre y cuando no se hubiere determinado destino específico de los mismos por parte del cedente o donante. Aquellos que determine la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de la Función Pública de conformidad con las disposiciones legales aplicables, así como aquellos que reciban por parte de la Federación, estados y municipios. Aquellos que sean restituidos al patrimonio del Estado que deriven de acuerdos o convenios. Lo anterior con el objetivo fundamental de obtener recursos económicos y o financieros que puedan ser aprovechados para el impulso de programas en beneficio de la sociedad tlaxcalteca. En ese contexto, esta comisión procede a emitir dictamen al tenor de los siguientes considerandos. Primero, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Segundo, los mencionados preceptos constitucionales en correlación con el contenido del artículo 9, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo otorgan la facultad a esta comisión para la emisión del dictamen para la expedición de ley en la resolución del presente asunto en los términos siguientes. Artículo 9. Toda resolución que dicte el Congreso del Estado tendrá el carácter de ley, decreto o acuerdo en los términos siguientes. Fracción primera, ley, norma jurídica que establece derechos y obligaciones a la generalidad de las personas. Tercero, por cuanto hace a la competencia que de manera genérica le asiste a las comisiones ordinarias, se encuentra prevista en las fracciones primera, cuarta y séptima del artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que a la letra dice, artículo 38, a las comisiones ordinarias genéricamente les asistirán las atribuciones siguientes. Fracción primera, recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados. Fracción cuarta, realizar los actos pre- y postlegislativos respecto de leyes, decretos o acuerdos relacionados con su materia. Fracción séptima, cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados. Asimismo, la competencia específica de esta comisión dictaminadora se fundamenta en el artículo 57, fracción tercera, del reglamento en cita, que a la letra dice. Artículo 57 corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Fracción tercera, de las iniciativas de expedición, reformas, adiciones y derogaciones a las leyes orgánicas y reglamentarias derivadas de la Constitución. Por tanto, dado que la materia del expediente parlamentario 64-004-2023 se trata de la expedición de la ley para la administración y destino de los bienes asegurados, abandonados, decomisados y extinción de dominio del Estado de Tlaxcala, que a la postre resulta ser una ley secundaria en el ámbito estatal, es de concluirse que la comisión que suscribe es competente para dictaminar al respecto. En este sentido, a efecto de establecer un criterio respecto a la procedencia de la iniciativa relacionada, esta comisión dictaminadora realiza un análisis jurídico cuyo resultado se vierte en los considerandos subsecuentes. Cuarto, presupuestos para su aprobación. Esta comisión dictaminadora considera motivada la iniciativa de ley para la administración y destino de bienes asegurados, abandonados, decomisados y extinción de dominio del Estado de Tlaxcala, turnada y analizada en este dictamen legislativo, toda vez que la misma fue presentada al Pleno por la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora constitucional del Estado de Tlaxcala, y por tanto, persona facultada por la ley para presentar iniciativas de ley ante esta Asamblea Legislativa. Asimismo, debe estimarse motivada la iniciativa turnada, ya que reúne los requisitos formales consistentes en una denominación del proyecto o ley o decreto, la cual ha sido señalada en el presente dictamen. Asimismo, cuenta con una exposición de motivos en la cual se funda y motiva la propuesta,
y deviene de un planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y la solución que se propone, conteniendo asimismo los respectivos razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad. Cuenta con un texto normativo propuesto y unos artículos transitorios, además de determinar el lugar, fecha, nombre y rúbrica de quien lo propone. Todo lo cual obra en el texto mismo de la iniciativa de ley en materia del presente dictamen. Con relación a la exposición de motivos de la iniciativa que se analiza, esta comisión coincide con la titular del Poder Ejecutivo al considerar que una ley que regule el destino de los bienes que resulten de procedimientos de extinción de dominio y al mismo tiempo de procedimientos más amplios como aquellos por los que diversos bienes que pasan a la propiedad del físico estatal, resultando, por ejemplo, de donación en pago para cubrir créditos con el gobierno del Estado, que tengan por objetivo fundamental obtener recursos económicos y o financieros que pueden ser aprovechados para el impulso de programas en beneficio de la sociedad tlaxcalteca, resulta idónea y trascendente. Quinto, considerando que la base para que existan bienes resultantes de actividades ilícitas deriva de la reforma de 2019 a nuestra Carta Magna, en que se hicieron adiciones al artículo 22 y la fracción 30 al artículo 73, por la que surgió a la vida la figura de extinción de dominio, destacando en el caso de la fracción 30 del artículo 73 que la facultad de legislar en aquella materia se reservó a la Federación. Se determina en primer lugar la constitucionalidad de aquella figura, pero al mismo tiempo se considera un campo aparentemente del fuero federal. Consecuencia de lo enunciado es la actual Ley Nacional de Extinción de Dominio reglamentaria del artículo 22 constitucional, mismo que en su artículo 3 transitorio estableció un término de 180 días para que las legislaturas de las entidades federativas armonizaran su legislación con aquella ley. Más aún, derivado de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 167/2020 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de extinción de dominio respecto de la Ley de Administración y Destino de Bienes Relacionados con Hechos Delictivos para el Estado de Chihuahua, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que si bien las legislaturas locales no pueden legislar facultades específicas de extinción de dominio, sí están en posibilidad de legislar en aquellos mecanismos complementarios que permitan delimitar el actuar de la autoridad una vez que el procedimiento de extinción de dominio ha concluido. Precisamente en esta enclave es donde resulta operante y viable la iniciativa objeto de en estudio. Sexto, es también de destacar que la iniciativa que se estudia no busca disponer de recursos de particulares ciertos, sino de aquellos que se encuentran encuadrados en las hipótesis normativas establecidas en el artículo 1 de la iniciativa en estudio, que eventualmente no hayan agotado sus posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos bienes cuyo derecho del particular han prescrito por las causales ya existentes en el orden jurídico, es decir, recursos que por distintas razones legales no tienen dueño y de los que, habiendo transcurrido los plazos, términos o procedimientos que marca la ley aplicable, no fueron ni podrán ser reclamados, por lo que no afectan garantías constitucionales. Así, del análisis del artículo 1 de la iniciativa en análisis, se desprende que aquella norma pretende regular la administración y destino de los bienes activos y empresas listadas en aquel numeral, entre aquellos los resultantes de los procedimientos de extinción de dominio, pero no los únicos. Basta advertir que esta iniciativa recoge el espíritu de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala con fecha 5 de noviembre de 2014, todavía en vigor, norma esta última que, a la luz de la reforma constitucional de 2019, resulta insuficiente para operar ante la nueva realidad jurídica y social. Por lo tanto, queda de manifiesto que lo que se persigue en esta iniciativa que se dictamina es regular y determinar el destino de los bienes en las que las relaciones con sus propietarios se han extinguido, en aras de ser aprovechados en favor de la comunidad, beneficios que en la óptica esta comisión son compartidos. Séptimo, por cuanto hace a la estructura de la presente iniciativa en estudio, atendiendo a facilitar su organización, se ha modificado ligeramente su integración, por lo que consta de 127 artículos divididos en 9 capítulos, con sus respectivas secciones, siendo estos, capítulo 1 denominado Disposiciones Generales, en donde se establece el objeto de la ley. Asimismo, se establece el glosario que permite la interpretación de diversos conceptos, además se establecen las disposiciones de aplicación supletoria. Capítulo 2, denominado del Instituto Tlaxcalteca para devolver al pueblo lo robado, en donde se crea el instituto como un organismo público descentralizado de la administración pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Asimismo, se indica cuáles serán sus atribuciones legales.
Se indica cómo se integra su órgano de gobierno denominado Junta de Gobierno, se establecen las atribuciones legales de la persona titular del instituto y se indica la creación del órgano interno de control. Capítulo tercero, denominado de la administración de bienes, en el que se establecen las diversas formas y procedimientos para enajenar los bienes que reciba el instituto a efecto de asegurar las mejores condiciones en la misma y obtener el mayor valor de recuperación posible. Asimismo, la reducción de los costos de administración y custodia de los bienes, dentro de los cuales se enuncia donación, venta, permuta, licitación pública, subasta, remate, sorteo o adjudicación directa. Capítulo cuarto, denominado del procedimiento de asignación, establece qué bienes podrán ser sujetos a la administración del instituto, como los bienes activos o empresas sobre los que se hubiere ejercido la acción de extinción de dominio que establezca la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Asimismo, se establece que la persona titular de la Dirección General podrá dar en uso, depósito como dato los bienes sujetos a procesos de extinción de dominio. Capítulo quinto, denominado de la destrucción de bienes. Indica cuáles bienes se consideran que pueden ser sujetos a destrucción y poniéndose como obligación a la persona titular del instituto que informe de dicho procedimiento a la Junta de Gobierno. Capítulo sexto, denominado de los bienes sujetos a extinción de dominio o extintos. Se señala cuál será la forma de transparencia y administración de aquellos bienes que deriven de procedimientos de extinción de dominio. Capítulo séptimo, denominado del destino de los bienes extintos. Establece de manera general el destino de aquellos bienes que hayan sido extintos por sentencia firme y podrán destinarse a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal para proporcionar servicios públicos o la operación de algún programa social o política pública de interés social. Capítulo octavo, denominado de la devolución de bienes en administración. Aquí se describe el procedimiento a seguir en los casos que sea procedente la devolución de bienes, activos o empresas de acuerdo con la autoridad competente. Capítulo noveno, denominado de los fondos. Se prevé la creación del fondo de administración y uno denominado fondo de reserva. El primero es en donde el instituto depositará el remanente de los recursos derivados de los procedimientos de venta de aquellos bienes asegurados, abandonados, decomisados y extintos, junto con los frutos que generen los mismos, destinados a solventar los gastos de administración y de destino de los bienes objeto de la ley, así como a financiar las operaciones del instituto. Por otra parte, en el segundo se transferirá el producto de la venta de aquellos bienes que mediante sentencia definitiva relativos a procedimientos de extinción de dominio sean decomisados. Por último, se establecen los artículos transitorios, en donde se indica a partir de cuando entra en vigor la ley, se establece el término en que se debe reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública con el objeto de otorgar congruencia a la legislación. Asimismo, se establece el término para la expedición del reglamento de la ley. De igual forma, se señala el término para que se instale la Junta de Gobierno. Se indica la atribución de la Secretaría de Finanzas para dotar del presupuesto necesario al Instituto Tlaxcalteca para devolver al pueblo lo robado. Por los razonamientos anteriormente expuestos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción segunda, 47, 48 y 54, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción primera, 82, fracción vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción vigésima, 38, fracciones primera, cuarta y séptima, 57, fracción tercera, 124, 125 y 127 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la comisión que suscribe se permite someter a la amable consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para la administración de destino de bienes asegurados, abandonados, decomisados y extinción de dominio del Estado de Tlaxcala. Capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo 1. La presente ley es de orden e interés público de observancia general en el Estado de Tlaxcala y tiene por objeto regular la administración y destino de los bienes activos y empresas siguientes. Fracción primera, los asegurados y decomisados en los procedimientos penales. Fracción segunda, los recibidos en donación en pago para cubrir toda clase de créditos a favor del gobierno del Estado, de sus entidades o dependencias, incluyendo los puestos a disposición de la Secretaría de Finanzas o de sus auxiliares legalmente facultados para ello. Fracción tercera, los que sean abandonados a favor del gobierno del Estado. Fracción cuarta, los que, estando sujetos a uno de los procedimientos establecidos en la legislación fiscal estatal o en otros ordenamientos jurídicos aplicables a las entidades transferentes, deben ser vendidos, destruidos, donados o asignados en virtud de ser inflamables, fungibles, perecederos, de fácil descomposición o deterioro, de mantenimiento o conservación de alta especialización. Se trata de animales vivos y vehículos, o bien cuya administración resulte incosteable para el Estado. Fracción quinta, los que pasen al fisco estatal.
Fracción sexta, los títulos, valores, activos y demás derechos que sean susceptibles de enajenación cuando sí se disponga por las autoridades competentes. Fracción séptima, los bienes desincorporados del régimen de dominio público del Estado y los que constituyan el patrimonio de las entidades paraestatales. Fracción octava, cualquier bien que, sin ser propiedad del Estado, en términos de la legislación aplicable, el gobierno del Estado, sus entidades o dependencias pueden disponer de él. Fracción novena, respecto de los cuales se hayan declarado la extinción de dominio mediante sentencia definitiva, o bien sobre los cuales se hayan determinado su aseguramiento. Fracción décima, las empresas que hayan sido transferidas al Instituto Tlaxcalteca para devolver al pueblo lo robado y éste haya aceptado el cargo de liquidador o responsable del proceso de desincorporación, liquidación o extinción y reciba recursos para la consecución de su encargo. Fracción décima primera, cualquier bien que reciban los órganos y organismos públicos de manera gratuita de un particular con motivo del ejercicio de sus funciones, siempre y cuando no se hubiere determinado destino específico de los mismos por parte del cedente o donante. Fracción décima segunda, los que sean entregados por el gobierno federal, entidades federativas y municipios para que el instituto proceda conforme a las atribuciones conferidas en esta ley. Fracción décima tercera, los derivados de los acuerdos o convenios que restituyan el patrimonio del Estado, mismos que deberán cumplir con la reserva y confidencialidad que establece la legislación aplicable. Fracción décima cuarta, todos los bienes muebles e inmuebles procedentes de sucesiones de cualquier naturaleza que adolezca de herederos, legatarios, acreedores o cualquier persona física o moral que pudieran reclamar derechos por cuanto se refiere a los bienes raíces, así que así lo ameriten. Deberá cumplirse con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fracción décima quinta, los recibidos de acuerdos reparatorios o por el pago de reparación de daño a favor del Estado, aprobados por el Ministerio Público o la autoridad judicial. Y fracción décima sexta, los demás que determine la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de la Función Pública dentro del ámbito de sus atribuciones y conforme a las disposiciones legales aplicables, así como aquellos que reciban un encargo por parte de la Federación, estados y municipios. Artículo 2. Los bienes activos o empresas a que se refiere el artículo anterior deberán ser transferidos al Instituto Tlaxcalteca para devolver al pueblo lo robado, cuando así lo determinen las leyes o cuando así lo ordenen las autoridades judiciales. En los demás casos, las entidades transferentes determinarán, de conformidad con las disposiciones aplicables para tal efecto, la conveniencia de transferir los bienes al instituto o bien de llevar a cabo por sí misma la administración, destrucción o enajenación correspondiente, en cuyo caso aplicarán la normativa que corresponda con los bienes de que se trate. Artículo 3. El instituto podrá administrar, enajenar, usar, usufructuar, monetizar, dar destino o destruir directamente los bienes activos o empresas que les sean transferidos o nombrar a las personas que funjan como depositarios, liquidadores, interventores o administradores de los mismos, así como encomendar a terceros la enajenación y destrucción de estos. Las personas que funjan como depositarios, liquidadores, interventores o administradores, así como los terceros a que hace referencia el párrafo anterior, serán preferentemente las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal y las autoridades municipales, previa solicitud o acuerdo correspondiente, sin perjuicio de que puedan ser designadas a otras personas profesionalmente idóneas. Artículo 4. Hasta que se realice la transferencia de los bienes activos o empresas al instituto, estos se regirán por las disposiciones aplicables conforme a su naturaleza. Los bienes provenientes de las entidades en desincorporación, liquidación o extinción a cargo del instituto se entenderán transferidos a partir de la designación del cargo correspondiente. Artículo 5. La presente ley será aplicable a los bienes activos o empresas desde que estos sean formal y materialmente transferidos al instituto y hasta que éste determine su destino, realice su destrucción, enajenación, monetización o termine su administración, inclusive tratándose de bienes de entidades transferentes cuyo marco legal aplicable establezca requisitos o procedimientos de administración, enajenación y control especiales o particulares en las materias que regula esta ley. Habiéndose presentado cualquiera de estos supuestos, estará en la disposición aplicable para el entero destino y determinación de la naturaleza de los ingresos correspondientes.
Los bienes inmuebles del Gobierno del Estado que se transfieran al Instituto continuarán sujetos al régimen jurídico aplicable, con excepción de los que correspondan a empresas en proceso de desincorporación, los cuales se entenderán desincorporados desde el momento en que se publique el acuerdo por el que se autorice la desincorporación del ente correspondiente, los que se regirán por lo dispuesto en el propio acuerdo, las disposiciones de esta ley y demás normatividad aplicable. Artículo C. La interpretación de los preceptos de esta ley para efectos administrativos corresponderá a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de la Función Pública en el ámbito de sus respectivas competencias. Artículo 7. Para los efectos de esta ley se entiende por fracción primera, autoridad judicial, órgano judicial competente. Fracción segunda, bienes, todas las cosas materiales que no estén excluidas del comercio, sean muebles o inmuebles, y todo aquel derecho real o personal, sus objetos, productos, rendimientos y frutos, susceptibles de apropiación de manera enunciativa, los señalados en el artículo primero de esta ley. Fracción tercera, bienes abandonados, aquellos bienes asegurados cuyo propietario o interesado previo aseguramiento no los haya reclamado dentro de los plazos a que se refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales. Fracción cuarta, bienes asegurados, los bienes sobre los cuales el Ministerio Público o la autoridad judicial hayan determinado su aseguramiento en un procedimiento penal o de extinción de dominio. Fracción quinta, bienes decomisados, los bienes que mediante sentencia definitiva en el procedimiento penal correspondiente sean decretados como decomisados, con excepción de los que hayan causado abandono de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Fracción sexta, bienes extintos, los bienes sobre los cuales se hayan declarado la extinción de dominio mediante sentencia definitiva de conformidad con la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Fracción séptima, bienes incosteables, aquellos cuyo valor sea menor al equivalente a 6 meses de unidades de medida y actualización, así como aquellos que de conformidad con lo que al respecto disponga el reglamento tengan un valor comercial inferior a sus costos de administración. Fracción octava, disposición anticipada, asignación de los bienes durante el proceso penal o de extinción de dominio previo a la emisión de la resolución definitiva para su uso, usufructo, asignación o aprovechamiento de los bienes para programas sociales o políticas públicas prioritarias. Fracción novena, empresa, a las entidades paraestatales, las sociedades mercantiles, sociedades o asociaciones civiles, fideicomisos públicos, fideicomisos privados que cuenten con estructura propia en proceso de desincorporación, liquidación o extinción, según sea el caso, que hayan sido transferidos al instituto, así como a las sujetas a un procedimiento penal y o extinción de dominio. Fracción décima, entidades transferentes, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala o bien la Fiscalía General de la República, las dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal o federal, los gobiernos de las entidades federativas de la Federación y de los municipios, las instituciones de carácter federal o local con autonomía otorgada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, los fideicomisos en los que alguna de las anteriores instrucciones sea fideicomitente o fideicomisaria y cualquier otra institución que llegase a tener el carácter de pública en términos de disposición constitucional o legal, que en términos de las disposiciones aplicables transfieran para su administración, enajenación, destrucción y destino de los bienes a que se refiere el artículo primero de esta ley, tratándose de inmuebles cuya administración competa a la Secretaría de la Función Pública, se entenderá como entidad transferente exclusivamente a esa dependencia. Fracción décima primera, Estado, Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Fracción décima segunda, Fondo de Administración, cuenta en la que el instituto depositará el remanente de los recursos derivados de los procedimientos de venta de los bienes asegurados, abandonados, decomisados y extintos y junto con los frutos que generen los mismos para solventar los costos de administración, mantenimiento, conservación, enajenación y destino de los bienes, incluidos los gastos de las personas que fungan como depositarios, liquidadores, interventores, peritos, corredores, notarios y demás análogos, así como las previsiones que resulten necesarias para cubrir las obligaciones directas, solidarias o contingentes respecto de los bienes, activos o empresas a los que se refiere la presente ley. Fracción décima tercera, Fondo de Reserva, cuenta a la que el instituto transferirá el producto de la venta de los bienes que mediante sentencia definitiva causaron extinción de dominio, los que causaron abandono sobre los cuales se haya decretado su decomiso, cuyo monto no podrá ser menor al 10% del producto de la venta. En el caso de los recursos obtenidos de la venta de bienes en procesos de extinción de dominio asegurados en un procedimiento penal, la reserva de los recursos no será menor al 30% del producto de las ventas.
Fracción 14ª, Gabinete Social del Estado de Tlaxcala, es la instancia colegiada de formulación y coordinación del destino de los bienes asegurados, abandonados, decomisados y extinción de dominio en el fuero estatal del producto de la enajenación o bien su monetización. Fracción 15ª, Instituto, al organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Instituto Tlaxcalteca para devolver al pueblo lo robado. Fracción 16ª, interesado, la persona que acredite ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo sobre los bienes activos o empresas a que se refiere el artículo 1 de esta ley. Fracción 17ª, Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno del Instituto Tlaxcalteca para devolver al pueblo lo robado. Fracción 18ª, Ministerio Público, el Ministerio Público del Estado de Tlaxcala o de la Federación conforme a su competencia. Fracción 19ª, monetización, el producto de la conversión de un bien o activo a su valor en dinero. Fracción 20ª, reglamento, el reglamento de esta ley. Fracción 21ª, transferencia, el procedimiento por el cual una entidad transferente entrega uno o más bienes activos o empresas al instituto para su administración, enajenación, destino o destrucción, sin que dicha entrega implique transmisión de propiedad alguna ni que cause el pago de impuestos. Y fracción 22ª, venta anticipada, la enajenación de bienes previo a la emisión de la sentencia definitiva en materia penal o de extinción de dominio. Artículo 8, a falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente, fracción 1ª, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y fracción 2ª, el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Artículo 9. Las entidades transferentes para la transmisión de los bienes activos o empresas al instituto deberán, fracción 1ª, entregar acta que incluya inventario con la descripción y el estado en que se encuentran los bienes activos o empresas, señalando si se trata de bienes de propiedad o al cuidado de una entidad transferente, agregando original y copia certificada del documento en que consta el título de propiedad o del que acredite la legítima posesión y la posibilidad de disponer de los bienes. La Junta de Gobierno determinará los documentos adicionales que permitan realizar una transferencia ordenada y transparente de los mismos. Fracción 2ª, identificar los bienes con sellos, marcas, cuños, fierros, señales u otros medios adecuados. Fracción 3ª, señalar si los bienes activos o empresas se entregan para su administración, venta, donación, asignación y o destrucción. Para el caso de los bienes asegurados se deberá informar si son objeto, instrumento o producto del hecho delictivo. Fracción 4ª, avalúo de los bienes solicitando, en su caso, al instituto que ordene la práctica del avalúo, tratándose de los bienes asegurados, abandonados, decomisados y extintos, dictámenes periciales correspondientes. Y fracción 5ª, poner los bienes activos y empresas a disposición del instituto en la fecha y lugares previamente acordados con este. Artículo 10. El instituto diseñará e implementará los sistemas digitales de información que les permita gestionar estratégicamente los bienes activos y empresas, los cuales podrán ser consultados por la autoridad judicial, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y las personas que acrediten, a consideración de la persona titular. Diputada, si me permite un momento. Con fundamento en el artículo 48, fracción 21 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de las diputadas y diputados que integran esta 64ª legislatura y, hecho lo anterior, informe con su resultado. Con su permiso, presidente. Diputado Eber Alejandro Campes Avelar. Diputada Diana Torrejón Rodríguez. Diputado Jaciel González Herrera. Diputada Mónica Sánchez Angulo. Diputado Vicente Morales Pérez. Diputado Lenin Calva Pérez. Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, presente. Diputada Lupita Cuamachi Aguayo. Diputada Maribel León Cruz. Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca. Diputada Leticia Martínez Herón. Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez. Diputado Vladimir Zainos Flores. Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. Diputada María Guillermina Loaiza Cortero. Diputado José Gilberto Temolsi Martínez. Diputado Fabricio Mena Rodríguez. Diputada Blanca Aguilar Lima. Diputado Juan Manuel Cambrón Soria. Diputada Lorena Ruiz García. Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz. Diputado Rubén Terán Águila. Diputado Marcela González Castillo. Diputado Jorge Caballero Román. Diputada Reina Flor Báez Lozano. Ciudadano diputado presidente, se encuentra presente
La mayoría de las diputadas y diputados que integran la 64ª legislatura es cuánto, presidente. Gracias, diputada secretaria. Para efectos de asistencia a esta sesión, la ciudadana diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez solicitó permiso y la presidencia se lo concede en términos de los artículos 35 y 48, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y se pide a la Secretaría se registre el acta. Continúe, por favor, diputada. Gracias, presidente. Artículo 10. El Instituto diseñará e implementará los sistemas digitales de información que le permitan gestionar estratégicamente los bienes activos y empresas, los cuales podrán ser consultados por la Autoridad Judicial y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, las dependencias y entidades de administración pública estatal y las personas que acrediten, a consideración de la persona titular de la Dirección General del Instituto, un interés legítimo para ello. El diseño considerará la infraestructura de información necesaria para la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y de los resultados obtenidos. Toda información que se genere, administre u obtenga con motivo de la observancia y cumplimiento del presente ordenamiento se regirá en términos de las leyes aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales. Capítulo 2 del Instituto Tlaxcalteca para devolver al pueblo lo robado. Artículo 11. El Instituto es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tendrá por objeto la administración, enajenación, destrucción y destino de los bienes activos o empresas señalados en el artículo 1 de esta ley, así como el cumplimiento de las atribuciones establecidas en el presente ordenamiento. Artículo 12. El patrimonio del Instituto está integrado por: fracción primera, los bienes muebles, inmuebles y demás derechos que le sean asignados o que por cualquier título adquiera para sí. Fracción segunda, los recursos que le sean asignados en el presupuesto de egresos del Estado, así como los que se obtenga en cumplimiento de su objeto público. Fracción tercera, las cantidades del Fondo de Administración que determine la Junta de Gobierno para el financiamiento de sus operaciones. Y fracción cuarta, cualquier otro ingreso que la autoridad competente o las disposiciones aplicables destinen al Instituto. Artículo 13. El Instituto, para el cumplimiento de su objeto, contará con las atribuciones siguientes. Fracción primera, recibir, administrar, enajenar, monetizar y destruir los bienes activos y empresas de las entidades transferentes conforme a lo previsto en la presente ley, así como realizar todos los actos de administración, pleitos y cobranzas y de dominio respecto a los bienes activos o empresas, aun cuando se trate de entidades paraestatales en proceso de desincorporación. Fracción segunda, administrar, enajenar y monetizar los bienes activos o empresas que previa instrucción de autoridad competente se le encomienden por la naturaleza especial que guardan los mismos, tratándose del numerario asegurado, decomisado, abandonado o sujeto a extinción de dominio, será captado y administrado en las cuentas que determine el Instituto. Fracción tercera, optimizar los bienes para darles destino de conformidad con las disposiciones contenidas en el reglamento. Fracción cuarto, fungir como visitador, conciliador y síndico en recursos mercantiles y quiebras, de conformidad con las disposiciones aplicables y supletoriamente con lo dispuesto en el presente ordenamiento en materia de enajenación de bienes que conforme la masa concursal, debiendo recaer tales designaciones en el Instituto, invariablemente tratándose de empresas aseguradas. Fracción quinta, fungir en su caso como liquidador del Gobierno del Estado, de las empresas de participación estatal mayoritaria, organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal, organismos autónomos, entidades de interés público, fideicomisos, así como toda clase de sociedades mercantiles, sociedades o asociaciones civiles. Fracción sexta, ejecutar los mandatos y encargos en nombre de representación del Gobierno del Estado, incluyendo todos los actos jurídicos que le sean inherentes. Fracción séptima, fungir en su caso como fiduciario sustituto en los fideicomisos constituidos en instituciones de crédito, instituciones de seguros, instituciones de fianzas, sociedades financieras de objeto limitado y almacenes generales de depósito, cuya liquidación sea encomendada al Instituto, así como en aquellos en los que actúe con el carácter de fideicomitente y fideicomisario el Gobierno estatal o alguna entidad paraestatal de la Administración Pública Estatal. Y fracción octava, realizar todos los actos, contratos y convenios necesarios para llevar a cabo las atribuciones anteriores. Artículo 14. La administración del Instituto estará a cargo de: fracción primera, la Junta de Gobierno, y fracción segunda, la persona titular de la Dirección General. Artículo 15. Las relaciones de trabajo entre el Instituto y su personal se regirán por la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Sección primera de la Junta de Gobierno. Artículo 16. La Junta de Gobierno se integrará de la siguiente manera. Fracción primera, la persona titular del Poder Ejecutivo, quien lo presidirá. Fracción segunda, la persona titular de la Secretaría de Finanzas. Fracción tercera, la persona titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Fracción cuarta, la persona titular de la Secretaría de Gobierno y la persona titular de la Secretaría de la Función Pública o su suplente acreditado. Para los efectos de su competencia deberá asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero sin voto. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno designarán y acreditarán a su respectivo suplente.
La Junta de Gobierno contará con una persona titular de la Secretaría Técnica y otra de la Prosecretaría, quienes serán designados por la Junta de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Presidencia. La persona titular de la Secretaría Técnica rendirá los informes previos y justificados en los juicios de amparo en que la propia Junta de Gobierno sea señalada como autoridad responsable. Las personas titulares de la Secretaría Técnica y de la Prosecretaría asistirán indistintamente a las sesiones con voz, pero sin voto. La Junta de Gobierno se reunirá de manera ordinaria cuando menos 4 veces al año, de acuerdo con el calendario que se apruebe en la última sesión ordinaria del ejercicio anterior, pudiéndose además celebrar reuniones extraordinarias conforme a lo previsto en el reglamento interior del Instituto. Sus reuniones no podrán ser presenciales o mediante el auxilio de las tecnologías de la información y comunicación, conforme lo disponga el reglamento interior, serán válidas con la asistencia de por lo menos la mayoría de sus integrantes con derecho a voto y la asistencia de la persona titular de la presidencia. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos. La persona titular de la presidencia tendrá voto de calidad para los casos de empate. Artículo 17. La persona titular de la Secretaría Técnica tendrá las facultades y obligaciones siguientes. Fracción primera, asistir con voz, pero sin voto a las sesiones de la Junta de Gobierno. Fracción segunda, convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno a petición de la persona titular de la presidencia o de al menos 2 de sus integrantes con derecho a voto. Fracción tercera, hacer del conocimiento a las y los miembros de la Junta de Gobierno, cuando menos con 3 días de anticipación, los asuntos a tratar en las sesiones. Fracción cuarta, elaborar las actas de las sesiones y remitirlas a las y los miembros de la Junta de Gobierno para su aprobación. Fracción quinta, elaborar los acuerdos y lineamientos que haya aprobado la Junta de Gobierno a efecto de que sean publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Fracción sexta, llevar el registro y velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno. Fracción séptima, fungir como representante de la Junta de Gobierno para efectos de rendir informes previos y justificados en los juicios de amparo en que sea señalada como autoridad responsable, así como los demás requerimientos judiciales que le sean solicitados. Y fracción octava, los demás que mediante acuerdo determine la Junta de Gobierno. Artículo 18. La Junta de Gobierno tendrá las facultades siguientes. Fracción primera, establecer en congruencia con los programas sectoriales las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el Instituto. Fracción segunda, aprobar con sujeción de las disposiciones aplicables las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos o acuerdos que deban celebrar el Instituto con terceros para obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. La persona titular de la Dirección General y, en su caso, las personas servidoras públicas que sean competentes en términos de la legislación de la materia realizarán tales actos bajo su responsabilidad y con sujeción de las directrices que le hayan sido fijadas por la Junta de Gobierno. Fracción tercera, analizar y aprobar en su caso los informes periódicos que rinda la persona titular de la Dirección General con la intervención que corresponda al órgano interno de control. Fracción cuarta, aprobar los lineamientos generales para la debida administración, enajenación y destino de los bienes activos y empresas objeto de la presente ley, así como para evitar que se alteren, deterioren, desaparezcan o destruyan. Fracción quinta, aprobar los lineamientos generales a los que deben sujetarse las personas que funjan como depositarios, administradores, liquidadores o interventores en la utilización de los bienes, así como los terceros que se refiere el artículo tercero de esta ley. Fracción sexta, dictar los lineamientos relativos a la supervisión de la base de datos a que se refiere el artículo 10º de esta ley. Fracción séptima, aprobar los programas y presupuestos del Instituto propuestos por la persona titular de la Dirección General, así como sus modificaciones en términos de la legislación aplicable. Fracción octava, aprobar previo informe de la persona titular del órgano interno de control y dictamen de los auditores externos los estados financieros del Instituto y autorizar la publicación de los mismos. Fracción novena, aprobar el reglamento interior del Instituto, así como las modificaciones que proceda a este. Fracción décima, nombrar, remover a propuesta de la persona titular de la Dirección General a las personas servidoras públicas del Instituto que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la que de aquel, así como aprobar sus sueldos y prestaciones según el tabulador de sueldos validado por la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala. Fracción décima primera, aprobar los diferentes procedimientos de venta de conformidad con el reglamento de la presente ley. Fracción décima segunda, aprobar las cantidades del fondo de administración que se destinarán al financiamiento de las operaciones del Instituto. Fracción décima tercera, determinar las cantidades del fondo de administración que estarán disponibles para que el Gabinete Social del Estado destine los recursos a los programas sociales u otras políticas prioritarias de conformidad a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala y demás normatividad aplicable en la materia. Fracción décima cuarta, autorizar el monto excedente del fondo de reserva que se transferirá al fondo de administración conforme a lo dispuesto en el artículo 124 de la presente ley. Fracción décima quinta, emitir los lineamientos necesarios para la destrucción de los bienes en los términos de la presente ley y el reglamento, así como para las demás actividades relacionadas con el objeto del Instituto. Fracción décima sexta, emitir los lineamientos para la venta en varias exhibiciones, para lo cual considerará las condiciones de mercado en operaciones similares. Fracción décima séptima, designar y facultar a las personas que realizarán las notificaciones respectivas
en representación del Instituto. Fracción 18ª, dictar los lineamientos a fin de que la estructura administrativa del Instituto opere con los recursos estrictamente necesarios para la realización de sus funciones, atendiendo a los principios de austeridad y eficacia. Fracción 19ª, aprobar conforme a la legislación aplicable la contratación de financiamientos que se garanticen con cargo al patrimonio del Instituto, con sujeción a lo dispuesto en las disposiciones federales y estatales aplicables, así como observar los lineamientos o normatividad que dicten las autoridades competentes en materia de manejo de disponibilidades financieras. Fracción 20ª, aprobar los lineamientos para la condonación por parte del Instituto de créditos transferidos. Y fracción 21ª, las demás que señalen en esta ley, la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala y otras disposiciones jurídicas aplicables. Sección 2ª, de la persona titular de la Dirección General del Instituto. Artículo 19. La persona titular de la Dirección General del Instituto será nombrada y removida por la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal, debiendo recaer en la persona que cumpla con los requisitos siguientes. Fracción 1ª, contar con ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos. Fracción 2ª, contar con conocimientos en materia administrativa. Fracción 3ª, no encontrarse en alguno de los impedimentos para ser miembro del órgano de gobierno que señalan las fracciones 2ª, 3ª, 4ª y 5ª del artículo 25 de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. Y fracción 4ª, no haber formado parte de la estructura societaria y de decisión de personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta en los 2 años previos a la fecha del nombramiento. Artículo 20. La persona titular de la Dirección General del Instituto tendrá las facultades siguientes. Fracción 1ª, representar al Instituto en toda clase de asuntos, incluidos los laborales. Podrá delegar esa representación en los términos que señale el reglamento interior. Fracción 2ª, rendir los informes previos y justificados en juicios de amparo cuando sea señalado como autoridad responsable. Fracción 3ª, emitir, negociar y suscribir títulos de crédito de conformidad con los ordenamientos legales aplicables. Fracción 4ª, administrar el presupuesto del Instituto de conformidad con las disposiciones aplicables. En caso de ser necesarias erogaciones de partidas no previstas en el presupuesto, la persona titular de la Dirección General deberá previamente obtener la aprobación de la Junta de Gobierno. Fracción 5ª, administrar el Fondo de Administración y el Fondo de Reserva. Fracción 6ª, transferir de conformidad con el cálculo que al efecto realice y previa autorización de la Junta de Gobierno el monto excedente del Fondo de Reserva al Fondo de Administración de conformidad con el artículo 124 de la presente ley. Fracción 7ª, informar y poner a disposición las cantidades del Fondo de Administración que estarán disponibles para que el Gabinete Social del Estado destine los recursos a los programas sociales u otras políticas prioritarias de conformidad a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala y demás normatividad aplicable en la materia. Fracción 8ª, dirigir y coordinar las actividades del Instituto de conformidad con lo dispuesto en esta ley, en el reglamento y en los acuerdos, lineamientos y bases que para tal efecto emita la Junta de Gobierno. Fracción 9ª, asistir con voz pero sin voto a las sesiones de la Junta de Gobierno. Fracción 10ª, nombrar y remover a las personas que fungan como depositarios, interventores o administradores de los bienes de manera provisional y someter a consideración de la Junta de Gobierno el nombramiento definitivo, así como removerlos del cargo de manera definitiva cuando medie orden de autoridad judicial o administrativa competente. Fracción 11ª, ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno. Fracción 12ª, presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación los programas y presupuestos del Instituto. Fracción 13ª, proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de las personas servidoras públicas de las 2 jerarquías administrativas inferiores a la de la propia persona titular de la Dirección General, con excepción de aquellas personas servidoras públicas cuyo nombramiento corresponda a otra dependencia o entidad en términos de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas aplicables, así como nombrar y contratar a los demás empleados del Instituto. Fracción 14ª, rendir los informes a la Junta de Gobierno relacionados con la administración, enajenación y destino de los bienes, así como del desempeño de las personas que funjan como depositarios, liquidadores, interventores o administradores designados y de los terceros a que se refiere el artículo 3º de esta ley. Fracción 15ª, establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes del Instituto. Fracción 16ª, recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones del Instituto y el desempeño de sus órganos y personal servidor público. Fracción 17ª, establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos. Fracción 18ª, designar y facultar a las personas que realizarán las notificaciones respectivas en representación del Instituto. Fracción 19ª, otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial. Los poderes generales para surtir efectos frente a terceros deberán inscribirse previa aprobación de la Junta de Gobierno. Fracción 20ª, establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe la entidad y presentar a la Junta de Gobierno por lo menos 2 veces al año la evaluación de gestión con el detalle de que previamente se acuerde con la Junta de Gobierno y escuchando al órgano interno de control. Fracción 21ª,
21ª, emitir los lineamientos generales para la debida administración, enajenación y destino de los bienes activos y empresas objeto de la presente ley, así como para evitar que se alteren, deterioren, desaparezcan o destruyan. Fracción 22ª, emitir los lineamientos generales a los que deberán sujetarse las personas que funjan como depositarios, administradores, liquidadores o interventores en la utilización de los bienes, así como los terceros a que se refiere el artículo 3 de esta ley, y fracción 23ª, las demás que señale la ley u otras disposiciones aplicables a las que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno les sean otorgadas. Artículo 21. La persona titular de la Dirección General deberá remitir semestralmente a la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de la Función Pública un informe en donde se detalle la administración, enajenación o destino, así como el del desempeño de las personas que funjan como depositarios, liquidadores, interventores o administradores designados, y de los terceros a que se refiere el artículo 3 de esta ley. Artículo 22. La persona titular de la Dirección General rendirá un informe semestral detallado a las entidades transferentes respecto a los bienes activos o empresas que cada una le haya transferido. Artículo 23. La persona titular de la Dirección General deberá rendir un informe anual detallado al Congreso del Estado de Tlaxcala respecto de los bienes activos o empresas que administre o que haya delegado su administración, así como respecto de la información relativa a la enajenación y destino a que se haya determinado para los mismos. Sección tercera del órgano interno de control. Artículo 24. El Instituto contará con una Contraloría Interna denominada órgano interno de control, cuya persona titular será designada en los términos de la legislación aplicable y que, en el ejercicio de sus facultades, se auxiliará por las personas titulares de las unidades administrativas que al efecto se constituyan por el reglamento interior. La persona titular del órgano interno de control dependerá de la Secretaría de la Función Pública. Dicho órgano desarrollará sus funciones conforme a los lineamientos que emita esta última. El órgano interno de control, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercerá las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los demás ordenamientos legales administrativos aplicables. Artículo 25. La persona titular del órgano interno de control, en ejercicio de su función, apoyará la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo desempeño de las personas servidoras públicas y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos. Artículo 26. La persona titular del órgano interno de control revisará los movimientos del Fondo de Administración y del Fondo de Reserva a efecto de supervisar que los recursos de dichos fondos sean utilizados de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Capítulo 3 de la Administración de Bienes. Artículo 27. El Instituto administrará los bienes activos y empresas que para tales efectos le entreguen las entidades transferentes que tengan un valor mayor al equivalente a 6 meses de unidades de medida y actualización, en tanto no exista resolución definitiva emitida por autoridad administrativa o judicial competente que determine el destino de los bienes activos o empresas asegurados. La administración a cargo del Instituto se realizará conforme a las disposiciones aplicables de la presente ley, salvo que se trate de los señalados en la fracción cuarta del artículo 1 de esta ley. Se encuentran exceptuados de la administración a que se refiere el párrafo anterior los billetes y monedas de curso legal, divisas, metales preciosos, los bienes numismáticos y filatélicos y los bienes con valor artístico o histórico, los cuales serán administrados conforme a las disposiciones aplicables por la entidad que corresponda según el caso, salvo que la autoridad competente determine lo contrario según la naturaleza del bien. Respecto de los bienes que no son susceptibles de administración en los términos de este artículo, las entidades transferentes, de conformidad con las disposiciones aplicables, procederán a ordenar su asignación, destrucción, enajenación de conformidad con los ordenamientos aplicables para cada tipo de bien o donación a instituciones o autoridades para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta que lo requieran para el desarrollo de sus actividades o bien a determinar a un fin específico que ofrezca la mayor utilidad para el gobierno estatal. Los bienes muebles e inmuebles que se encuentran al servicio de las entidades transferentes no podrán ser transferidos para su administración al instituto en los términos del presente capítulo, hasta en tanto se emite el acuerdo de desincorporación correspondiente. Artículo 28. Los bienes activos y empresas asegurados, incluyendo los billetes y monedas en curso legal, divisas, metales preciosos, los bienes numismáticos y filatélicos y los bienes con valor artístico e histórico serán administrados por el Instituto. La autoridad competente depositará el numerario asegurado, decomisado, abandonado y el que esté sujeto al procedimiento de extinción de dominio en las cuentas que para tal efecto el Instituto determine. El Instituto podrá enajenar, convertir en numerario o liquidar los bienes a que se refiere el primer párrafo a fin de que
Una vez que se levante el aseguramiento, se decrete su abandono o el decomiso, disponga del numerario conforme corresponda, sin perjuicio de que, en tanto ella sucede, administre y disponga de los recursos en los términos de esta ley. Lo anterior, salvo que se trate de bienes respecto de los cuales exista resolución de autoridad competente o disposición legal que ordene su conservación. Artículo 29. Salvo el Ministerio Público y Autoridad Judicial, las entidades transferentes contarán con un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de adjudicación o de que legalmente puedan disponer de los bienes a que se refiere el artículo 27 de esta ley, para llevar a cabo la transferencia de los mismos al Instituto. Una vez concluido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto contará con un plazo de 540 días naturales, contados a partir de la primera publicación del evento comercial, para enajenar los bienes y los derechos litigiosos sobre los mismos, de acuerdo con los procedimientos de enajenación establecidos en el capítulo 3 de la presente ley. Si el Instituto excede los plazos establecidos en el presente artículo, deberá exponer las razones en los informes correspondientes. Artículo 30. La administración de los bienes activos o empresas comprende su recepción, registro, custodia, regularización, conservación, supervisión y depósito de numerario. Serán conservados en el estado en que se haya recibido por el Instituto, para que, en su caso, sean devueltos en las mismas condiciones, salvo el deterioro normal que les cause el transcurso del tiempo. Dichos bienes activos o empresas podrán ser utilizados, destruidos, enajenados o monetizados en los casos y conforme a los requisitos establecidos en esta ley y en el reglamento, para lo cual, en su caso, el Instituto podrá llevar a cabo los actos conducentes para la regularización de dichos bienes activos o empresas de conformidad con las disposiciones aplicables para tal efecto. Artículo 31. Las personas que funjan como depositarios, liquidadores, interventores, comodatarios o administradores que reciban bienes objeto de esta ley de depósito, intervención, liquidación o administración, están obligados a rendir a la persona titular de la Dirección General un informe mensual y cuantas veces se los requiere el mismo, sobre el estado que guarden dichos bienes y a otorgarle todas las facilidades para su supervisión, vigilancia y rendición de cuentas. Artículo 32. Las armas de fuego, municiones y explosivos serán administradas por la Secretaría de la Defensa Nacional. En todo caso, deberán observarse además lo dispuesto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tratándose de sustancias psicotrópicas, estupefacientes, psicoactivas, drogas, narcóticos, flora y fauna protegidos o en peligro de extinción, materiales o sustancias peligrosas y demás bienes cuya propiedad o posesión se encuentre prohibida, restringida o especialmente regulada, se procederá en los términos de la legislación federal aplicable. Los bienes que resulten del dominio público de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios se restituirán a la dependencia o entidad correspondiente de acuerdo con su naturaleza y a lo que dispongan las normas aplicables por la autoridad que los tenga en administración o bajo resguardo. Artículo 33. La autoridad competente, en su caso el Instituto, hará constar en los registros públicos que correspondan, de conformidad con las disposiciones aplicables, el nombramiento de la persona que fungirá como depositario, comodatario, interventor, liquidador o administrador de los bienes o empresas. Todos los pagos administrativos o contribuciones que genere la ejecución de la declaratoria de abandono o sentencia de decomiso estarán exentos de pago de impuestos, derechos y aportaciones de mejoras establecidas en la normatividad fiscal aplicable. Artículo 34. El Instituto, la persona que funja como depositario, comodatario, interventor, liquidador o administrador de los bienes, contratarán seguros para el caso de pérdida o daños que los mismos pudieran generar a terceros. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando, por razón de la naturaleza jurídica, características o el tipo de riesgos a los que estén expuestos los bienes, el costo del contrato de seguro no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse. Artículo 35. Los frutos o rendimientos de los bienes activos o empresas durante el tiempo que dure la administración, que se les dará el mismo tratamiento que a los bienes que lo genere. En todo caso, los recursos que se obtengan de la administración de los bienes activos o empresas se destinarán a resarcir el costo de mantenimiento y administración de los mismos, y el remanente, si lo hubiera, se depositará en el fondo a que se refiere el artículo 127 del presente ordenamiento y se entregará a quien en su momento acredite tener derecho en términos de las disposiciones aplicables. Artículo 36. Respecto a los bienes activos o empresas del Instituto y en su caso las personas que funjan como depositarios, comodatarios, interventores, liquidadores o administradores que hayan designado, tendrán además las obligaciones previstas en esta ley, las que señala el Código Civil para la persona que funja como depositario, comodatario y en general para los usufructuarios, para la debida conservación y, en su caso, buen funcionamiento de los bienes activos o empresas, incluyendo el de los inmuebles destinados a actividades agropecuarias, empresas, negociaciones o establecimientos. El Instituto tendrá todas las facultades y obligaciones de un mandatario para pleitos y cobranzas, actos de administración, para otorgar y suscribir títulos de crédito y, en los casos previstos en esta ley, actos de dominio. Las personas que funjan como depositarios, comodatarios, interventores, liquidadores o administradores en el Instituto que el Instituto destine tendrán, dentro de los siguientes
solo las facultades que éste les otorgue. Fracción primera, poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración en los términos del artículo 2182 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala. Fracción segunda, poder especial para pleitos y cobranzas con las cláusulas especiales a que se refiere el artículo 2177 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala. Fracción tercera, poder de actos de administración en materia laboral con facultades expresas para articular y absolver disposiciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 786 de la Ley Federal de Trabajo, con facultades para administrar las relaciones laborales y conciliar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, así como comparecer en juicio en los términos del artículo 692, fracciones primera, segunda y tercera de la referida ley. Y, fracción cuarta, poder otorgar y suscribir títulos de crédito en los términos del artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Las facultades a que se refiere este artículo se podrán ejercitar ante cualquier autoridad jurisdiccional, sea civil, penal, administrativa, laboral, militar, federal, estatal o municipal. Las facultades previstas en este artículo se otorgarán a las personas que funjan como depositarios, comodatarios, interventores, liquidadores o administradores por parte del instituto, de acuerdo a los que estos requieran para el adecuado ejercicio de sus atribuciones. Artículo 37. El instituto, así como las personas que funjan como depositarios, comodatarios, liquidadores, administradores o interventores de los bienes activos o empresas, darán todas las facilidades para que las autoridades competentes que así lo requieran practiquen con dichos bienes todas las diligencias que resulten necesarias. Artículo 38. Los bienes activos o empresas serán recibidos, custodiados y conservados en los lugares que determine el instituto. Artículo 39. Los bienes activos o empresas que sean incosteables serán destruidos o enajenados por el instituto a través de los procedimientos previstos en esta ley. Artículo 40. Las personas que funjan como depositarios, comodatarios, liquidadores, interventores y administradores designados por el instituto no podrán enajenar o gravar los inmuebles a su cargo. En todo caso, se respetarán los derechos de terceros. Artículo 41. Los bienes inmuebles susceptibles a destinarse a actividades lícitas que sean entregados al instituto serán administrados a fin de mantenerlos productivos o, en su caso, hacerlos productivos. Artículo 42. El instituto nombrará una persona administradora para las empresas objeto de esta ley. La persona administradora de las empresas a que se refiere el párrafo anterior tendrá las facultades necesarias en términos de las disposiciones aplicables para mantenerlos en operación y rentables, pero no podrá enajenar ni gravar bienes que constituyan parte del activo fijo de la empresa. La Junta de Gobierno podrá autorizar a la persona administradora que proceda a la suspensión o cierre definitivo de las empresas cuando las actividades de esto resulten incosteables. Por consecuencia, se procederá a la disolución, liquidación, concurso mercantil, quiebra, fusión, escisión o venta, según sea el caso. Artículo 43. Tratándose de empresas que no cuenten con las licencias autorizadas, permisos, concesiones o cualquier otro tipo de requisito necesario para operar lícitamente, la persona administradora procederá a su regularización. Si ello no fuere posible, procederá a la suspensión, cancelación y liquidación de dichas actividades, en cuyo caso tendrá únicamente que para tales efectos las facultades necesarias para la enajenación de activos, la que realizará de acuerdo con los procedimientos previstos en el capítulo 3 de esta ley. Artículo 44. La persona administradora tendrá independencia respecto del propietario, los órganos de administración, asambleas de accionistas, de socios o partícipes, así como de cualquier otro órgano de las empresas que se le otorgue en administración. El administrador responderá de su actuación únicamente ante el instituto y en el caso de que incurra en responsabilidad penal se estará a las disposiciones aplicables. Artículo 45. La persona administradora deberá rendir un informe pormenorizado a la Dirección General a petición de la persona titular respecto de las actividades realizadas en las empresas, negociaciones y establecimientos a su cargo. Artículo 46. La Junta de Gobierno podrá autorizar a las personas que funjan como depositarios, comodatorios, administradores o interventores, según se refiere el artículo 3 de esta ley, para que estos utilicen los bienes activos o empresas que ya han recibido, lo que en su caso harán de conformidad a lo establecido en el reglamento interior, así como a los lineamientos que expida dicha Junta. La Junta de Gobierno, a través de los lineamientos especiales, fijará el monto de la contraprestación con las personas que funjan como depositarios, administradores o interventores, deberán cubrir por el uso que se otorgue de acuerdo con el párrafo anterior. Dicha contraprestación se considerará como fruto de los bienes o empresas. El uso de flora, fauna, piezas de arte, piezas arqueológicas e inmuebles con alguna limitación de dominio que sea otorgado a las personas que funjan como depositarios, administradores o interventores no generará el pago de contraprestación alguna. El instituto podrá otorgar, previa autorización de Junta de Gobierno, los bienes en comodato a las dependencias, entidades paraestatales o a la Procuraduría General de Justicia del Estado para el desarrollo de sus funciones, así como lo solicite por escrito a la persona titular de dichas instancias o a las personas servidoras públicas en quien delegue esta función.
Las personas que funjan como depositarios, comodatarios, administradores o interventores rendirán a la persona titular de la Dirección General un informe mensual pormenorizado sobre la utilización de los bienes en los términos que al efecto establezca. Artículo 47. Cuando proceda a la devolución de los bienes activos o empresas que se hayan utilizado conforme al artículo anterior, la persona que funja como depositario, administrador, comodatario o interventor cubrirá los daños ocasionados por su uso, salvo los ocasionados por el deterioro normal por el simple transcurso del tiempo. El seguro correspondiente a estos bienes activos o empresas debe cubrir la pérdida y los daños que se originen por el uso de los mismos. Sección primera de los procedimientos de enajenación. Artículo 48. Los procedimientos de enajenación previstos en esta ley son de orden público y tienen por objeto enajenar de forma económica, eficaz, imparcial y transparente los bienes que sean transferidos al instituto, asegurar las mejores condiciones y obtener el mayor valor de recuperación posible, así como la reducción de los costos de administración y custodia a cargo de las entidades transferentes. Los procedimientos de enajenación serán los siguientes. Fracción primera, donación. Fracción segunda, compraventa, que incluye la permuta y cualesquiera otras formas jurídicas de transmisión de la propiedad y a través de licitación pública, subasta, remate, sorteo o adjudicación directa. Y fracción tercera, procedimiento de asignación. Para la realización de las enajenaciones a que se refieren las fracciones anteriores, el Instituto tendrá todas las facultades y obligaciones de un mandatario para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio y otorgar y suscribir títulos de crédito. Los terceros a que se refiere el artículo 57 de esta ley, a quienes el Instituto encomiende la enajenación de los bienes, tendrán las facultades que expresamente se le otorguen. Aquellos bienes que la Secretaría de Finanzas o sus auxiliares legalmente facultados obtengan en donación, en pago y se transfieren al Instituto para su enajenación, se regirán por las disposiciones de esta ley. Artículo 49. Estarán impedidas para participar en los procedimientos de enajenación regulados por esta ley las personas que se encuentren en los supuestos siguientes. Fracción primera, las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o para contratar con las dependencias y entidades del sector público. Fracción segunda, las que no hubieran cumplido con cualquiera de las obligaciones derivadas de los procedimientos previstos en esta ley por causas imputables a ellas. Fracción tercera, aquellas que hubieran proporcionado información que resulte falsa o que haya actuado con dolo o mala fe en algún procedimiento realizado por la Administración Pública Estatal para la adjudicación de un bien. Fracción cuarta, aquellas que hubieran participado en procedimientos similares con el Gobierno del Estado y se encuentren en situación de atraso en el pago de los bienes por causas imputables a ellos mismos, salvo los casos previstos en los lineamientos que para tal efecto expida la Junta de Gobierno. Fracción quinta, aquellas a las que se les declare en concurso civil o mercantil. Fracción sexta, los terceros a que se refiere el artículo 57 de esta ley respecto de los bienes cuya enajenación se les encomiende. Fracción séptima, las personas servidoras públicas y terceros especializados que por sus funciones hayan tenido acceso a información privilegiada o bien tengan un conflicto de intereses. Y fracción octava, las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposiciones de ley. Para los efectos de las fracciones tercera y cuarta, el Instituto llevará un registro de las personas que se ubiquen en los supuestos previstos por las mismas. Artículo 50. Cualquier procedimiento de enajenación o acto que se realice en contravención de lo dispuesto en este capítulo será nulo de pleno derecho. Artículo 51. Las personas servidoras públicas y terceros especializados que participen en la realización de los procedimientos de enajenación previstos en esta ley serán responsables por la inobservancia de las disposiciones establecidas de la misma en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda conforme a las leyes aplicables. Artículo 52. El destino del valor de realización de los bienes, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios a que se refiere este artículo, se sujetarán a las disposiciones aplicables en materia de transparencia y de fiscalización. Artículo 53. La enajenación de bienes se realizaría preferentemente y atendiendo a las particularidades del caso y a las disposiciones de esta ley a través de los procedimientos de enajenación conforme a la siguiente prelación. Fracción primera, licitación pública. Segunda, subasta. Tercera, remanente. Cuarta, adjudicación directa. Quinta, procedimiento de asignación. Sexta, donación. Y séptima, sorteo. Sección segunda de la donación. Artículo 54. El Instituto, en casos excepcionales, podrá donar los bienes según corresponda a favor de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, así como de los gobiernos de las entidades federativas y municipios para los que utilicen en los servicios públicos locales en fines educativos o de asistencia social u otras políticas públicas prioritarias, o a instituciones autorizadas para recibir donativos que lo requieran para el desarrollo de sus actividades. Esto de conformidad con lo que establezcan las disposiciones aplicables y previo cumplimiento de los requisitos que en su caso prevean las mismas. También podrán donarse aquellos bienes que se utilicen para la prevención o atención de los efectos derivados de desastres naturales y los destinados para la atención de zonas determinadas de alta marginalidad de conformidad con la legislación aplicable.
Sección tercera de la venta, artículo 55. El instituto podrá vender los bienes que le sean transferidos, a excepción de aquellos que deban conservarse por determinación del Ministerio Público o de autoridad judicial, cuando el precio sea igual o superior al determinado por un avalúo vigente, o bien sea el ofrecido por el mercado, siempre y cuando, en este último supuesto, la venta se realice mediante los procedimientos de licitación pública o subasta. Tratándose del procedimiento de remate, se estará lo dispuesto en el artículo 62 de este ordenamiento. Cuando se requieran avalúos, estos serán practicados por el instituto o peritos, instituciones públicas, agentes especializados o corredores públicos, y deberán consignar al menos el valor comercial y el de realización inmediata en los términos que determine la Junta de Gobierno. El instituto estará facultado para mantener en reserva el precio base de venta hasta el acto de presentación de ofertas de compra, en aquellos casos en que se considere que dicha reserva coadyuvará a estimular la competencia entre las personas interesadas y a maximizar el precio de venta. Las personas servidoras públicas que intervengan en el proceso deberán guardar absoluta secrecía de la información a la que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, tengan acceso. Su incumplimiento será motivo de responsabilidad en los términos que disponga la legislación general en la materia. En caso de ser utilizado el valor del mercado, se deberá incorporar a las bases de la licitación pública y subasta que el instituto podrá declarar desierto parcial o totalmente el procedimiento de venta sin necesidad de justificación alguna. La Junta de Gobierno podrá emitir lineamientos para regular esta facultad. Artículo 56. El instituto podrá vender los bienes a través de los siguientes procedimientos: fracción primera, licitación pública; segunda, subasta; tercera, remata; cuarta, adjudicación directa; o quinta, sorteo. Artículo 57. El instituto conducirá los procedimientos a los que se refiere el artículo anterior. Para tal efecto, podrá encomendar la enajenación de los bienes a que se refiere este capítulo a las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal o Federal, a las autoridades estatales o municipales o personas, empresas, instituciones especializadas u organismos internacionales en la promoción y venta de los mismos, cuando estime que su intervención para la infraestructura tecnológica de que disponen, canales de venta y operación logística, entre otros, permitirá eficientar el procedimiento de venta, así como aumentar las alternativas de compradores potenciales y maximizar los precios. Artículo 58. Los terceros a que se refiere el artículo anterior, al concluir la enajenación que se les encomiende, estarán obligados a rendir al instituto un informe sobre la misma y otorgar todas las facilidades para su supervisión y vigilancia en la venta de los bienes que se realice conforme a los procedimientos referidos al instituto, así como los terceros señalados en él. Artículo 59. Las personas servidoras públicas cuyas facultades están reguladas por este ordenamiento deberán conducirse con buena fe y atender a las características comerciales de las operaciones. Artículo 60. Tratándose de la enajenación a través del procedimiento de licitación pública, las y los participantes deberán entregar al instituto su postura en sobrecerrado. La postura más alta determinará el ganador y el precio de la transacción. Artículo 61. Tratándose de la enajenación a través del procedimiento de subasta, las y los participantes ajustarán sus posturas en función de las personas competidoras hasta llegar a un nivel donde ningún postor esté dispuesto a ofrecer más. La última postura determinará el ganador y el precio de transacción. Artículo 62. El procedimiento de remate se podrá llevar a cabo en los casos siguientes: fracción primera, cuando así lo establezca otras disposiciones legales; fracción segunda, cuando el valor de la enajenación de los bienes no exceda de los valores que establezca para tal efecto el reglamento; fracción tercera, cuando, a juicio del instituto, estos procedimientos aseguren las mejores condiciones al Estado; o fracción cuarta, en los demás casos que se prevean en el reglamento. En estos casos, sí, en el procedimiento de adjudicación directa y a que se refiere el artículo 96 de esta ley, el instituto deberá acreditar bajo su responsabilidad que dichos procedimientos asegurarán las mejores condiciones para el Estado, conforme a lo previsto en el artículo 48 de este ordenamiento. Artículo 63. Tratándose de los frutos que se generen por la administración de empresas o propiedades en producción, la enajenación se realizará mediante adjudicación directa, conforme a lo dispuesto por la sección séptima de este presente capítulo. Artículo 64. Los gastos en que incurre el instituto derivados de los procedimientos de venta se considerarán como costos de administración de los bienes. Artículo 65. El instituto se abstendrá de formalizar alguna venta cuando, de la información proporcionada por la autoridad competente, se tengan elementos para presumir que los recursos con los que se pagará el bien correspondiente no tiene un origen lícito. Al efecto, el instituto incorporará los mecanismos de prevención e identificación de las operaciones con recursos de procedencia ilícita en los procedimientos de venta de conformidad con las disposiciones aplicables. Artículo 66. En las ventas que realice el instituto debe pactarse preferentemente el pago en una sola exhibición. La Junta de Gobierno aprobará los lineamientos para la venta en varias exhibiciones, las que considerarán las condiciones de mercado en operaciones similares, así como las garantías que en su caso procedan. Artículo 67. Una vez que la venta haya sido realizada y pagada la totalidad del precio, en caso de que el valor de venta sea menor al valor de registro contable, se considerará como minusvalía.
la cual operará de manera automática y sin necesidad de procedimiento alguno, debiendo registrarse en la contabilidad respectiva. Artículo 68. Tratándose de bienes incosteables o incobrables, el Instituto deberá evaluar los costos y beneficios de venderlos mediante el procedimiento de licitación pública, subasta o remate. En caso que dicha evaluación sea positiva, procederá a su venta a través del procedimiento que se haya determinado, y en caso de que resultase desierto o la evaluación negativa, se dará de baja de la contabilidad respectiva, debiendo mantener dichos activos en cuentas de orden únicamente para efectos de liberación de garantías, posibles pagos y afrontar contingencias. Para determinar si un activo financiero es incosteable, se estará a los valores a que se refiere la fracción séptima del artículo séptimo del presente ordenamiento y a lo dispuesto en el reglamento. Artículo 69. Los activos financieros incobrables son aquellos que por falta de documentación o defectos en esta, por falta de garantías, por prescripción o por carecer de información acerca del domicilio de la persona deudora, no pueden recuperarse. Artículo 70. El Instituto determinará las penas convenenciales a cargo del adjudicatario para el atraso del cumplimiento de sus obligaciones de pago. Artículo 71. El pago de bienes deberá realizarse en la forma y plazos que se establezcan en las bases de licitación o avisos respectivos a partir del día siguiente en el que se dé a conocer la adjudicación. Tratándose de bienes inmuebles, el primer pago deberá cubrirse en el plazo de 5 días hábiles contados a partir del día en que se dé a conocer la adjudicación y representar por lo menos 25% del valor de la operación más el impuesto al valor agregado que en su caso se genere, y el resto deberá quedar cubierto a la firma de la escritura pública correspondiente o bien en el plazo previsto en las bases de licitación para la venta de bienes. Tratándose de adjudicaciones directas, el primer pago deberá representar cuando menos el 40% del valor de la operación. La entrega y recepción física de los bienes muebles deberán realizarse con posterioridad a la fecha en que se cubra la totalidad de su importe. Tratándose de activos financieros, la Junta de Gobierno determinará los términos y plazos para el pago, la entrega y la recepción de los mismos. Se dará posesión de los bienes inmuebles dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha que se cubierta la totalidad del precio de los mismos, salvo que se trate de operaciones a plazo, en cuyo caso la posesión se otorgará dentro de los 30 días hábiles siguientes al momento de cubrir el primer pago. El envío de las instrucciones para la escrituración correspondiente no podrán exceder de un plazo superior a 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la fecha de su adjudicación, salvo causa debidamente justificada. Durante dicho plazo, el comprobante de pago, así como el instrumento en el que se conste la adjudicación del bien, serán los documentos que acrediten el derecho al adquiriente. En caso de que la entrega, recepción de los bienes y escrituración en el caso de inmuebles no se efectúe por causas imputables al comprador, éste asumirá cualquier tipo de riesgo inherente en los mismos, salvo que obedezca a causas atribuibles al instituto. Sección cuarta de la licitación pública. Artículo 72. La licitación pública se realizará a través de una convocatoria en la que se establecerá en su caso el precio, precios y la forma de pago de las bases, asimismo que será fijado en atención a la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y por los documentos que al efecto se entreguen, así como de las personas circunstancias del procedimiento o bienes a licitar. Las personas interesadas solo podrán revisar las bases en su caso previo pago de las mismas. La publicación de un extracto de la convocatoria, así como sus modificaciones, podrán hacerse en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala y en al menos un diario de mayor circulación en la entidad, debiendo divulgarse íntegramente a través de los medios electrónicos, ópticos y cualquier otra tecnología de la información y de la comunicación que permita la difusión de la oferta. Tratándose de títulos de valor, créditos o cualquier bien comerciable en bolsas, mercados de valores o esquemas similares, podrán utilizarse un medio de difusión distinto a los señalados en el párrafo anterior, sujeto a que los valores respectivos se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores en los términos de la Ley del Mercado de Valores. Artículo 73. En las convocatorias se incluirá cuando menos, fracción primera, el nombre, denominación o razón social de la entidad transferente. Fracción segunda, la descripción, condición física y ubicación de los bienes. En caso de bienes muebles, adicionalmente se señalarán sus características, cantidad y unidad de medida, y tratándose de bienes inmuebles, la superficie total, linderos y colindancias, mismos que podrán difundirse entre las y los interesados mediante el uso de las tecnologías de la información. Fracción tercera, el precio base del bien. Fracción cuarta, la forma en que se deberá realizar el pago por la persona adquiriente. Fracción quinta, lugar, fecha, horarios y condiciones requeridas para mostrar fotografías, catálogos, planos o para que las y los interesados tengan acceso a los sitios en que se encuentran los bienes para su inspección física cuando proceda. Fracción sexta, lugar, fecha y hora en las que las y los interesados podrán obtener las bases de licitación y en su caso el costo y forma de pago de las mismas. Fracción séptima, fecha límite en que las y los interesados se inscriban a la licitación. Fracción octava,
forma y monto de la garantía de seriedad de ofertas y de cumplimiento de las obligaciones que deriven de los contratos de compraventa, que en su caso deberán otorgar las y los interesados de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. Fracción novena, la existencia en su caso de gravámenes, limitaciones de dominio o cualquier otra carga que recaiga sobre los bienes. Fracción décima, la fecha, hora y lugar, y en su caso plazo para la celebración del acto del fallo. Fracción décima primera, criterios para la evaluación de las ofertas de compra y para la adjudicación. Fracción décima segunda, la fecha, hora y lugar del acto de presentación de propuestas. Y fracción décima tercera, la indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 49 de la presente ley. Artículo 74, se considerará desierta la licitación cuando se cumpla cualquiera de los supuestos siguientes. Fracción primera, en su caso ninguna persona adquiera las bases. Fracción segunda, nadie se registró para participar en el acto de apertura de ofertas. O fracción tercera, que las ofertas de compra que se presenten no sean aceptables. Se considera que las ofertas de compra no son aceptables cuando no cubran el precio base de venta del bien o no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria y en las bases. Artículo 75. Las bases estarán a disposición de las personas interesadas a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria y hasta antes del acto de presentación de ofertas de compra y contendrán como mínimo lo siguiente. Fracción primera, la referencia exacta de la convocatoria a la cual corresponden las mismas. Fracción segunda, elementos a que se refieren las fracciones segunda, séptima, décima y décima tercera del artículo 73 de esta ley. Fracción tercera, los documentos por los cuales las personas interesadas acreditarán su personalidad jurídica. Fracción cuarta, instrucciones para elaborar y entregar o presentar ofertas de compra, haciendo mención que dichas ofertas deberán ser en firme. Fracción quinta, lugar, fecha y hora en la que las personas interesadas podrán obtener las bases de licitación y en su caso el costo y forma de pago de las mismas. Fracción sexta, los criterios claros y detallados para la adjudicación del bien. Fracción séptima, forma y términos para la formalización de la operación y entrega física del bien. En el caso de inmuebles, los gastos, incluyendo los de escrituración, serán por cuenta y responsabilidad absoluta del adquiriente. Tratándose de contribuciones, estas se integrarán para cada una de las partes que las causen. Fracción octava, el señalamiento de las causas de descalificación de la licitación. Fracción novena, la indicación de que ninguna de las condiciones de las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por las licitaciones, podrán ser negociadas. Fracción décima, la indicación de que el fallo se dará a conocer por el mismo medio en que se hubiera hecho la convocatoria en junta pública o mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación según se determine. Fracción décima primera, cualquier otra que de acuerdo con la naturaleza del bien o bienes o su condición de venta señala el instituto. Fracción décima segunda, forma y monto de la garantía de seriedad de ofertas y de cumplimiento de las obligaciones que se deriven de los contratos de compraventa, que en su caso deberán otorgar los interesados de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. Y fracción décima tercera, criterios para la evaluación de ofertas de compra y para la adjudicación. Artículo 76, el plazo para la presentación de las ofertas de compra no deberán ser mayor de a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria de la licitación, salvo que por la naturaleza de los bienes el Instituto considere conveniente establecer un plazo mayor. El Instituto retendrá las garantías que se hubieran presentado de conformidad con las disposiciones aplicables hasta que se emite el fallo. A partir de esta fecha se procederá a la devolución de las garantías a cada uno de las y los interesados, salvo la de aquel a quien se hubiera adjudicado el bien, mismos que se retendrá como garantía de cumplimiento de la obligación y podrá aplicarse como parte del precio de venta. Artículo 77. Los actos de prestación de apertura de ofertas de compra se llevarán a cabo conforme a la siguiente. Fracción primera. Las personas licitantes entregarán sus ofertas de compra en sobre cerrado en forma inviolable y por los medios electrónicos, ópticos y cualquier otra tecnología que garanticen la confidencialidad de las ofertas hasta el acto de apertura. Solicito apoyo para la lectura, presidente.